Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos para una sanación mental. El tema de hoy, tengo buenos hábitos para una sanación mental. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? La pregunta de oro. El cerebro es el encargado de nuestra conducta y pensamientos. A través de las palabras se crean las emociones crean los pensamientos, recordando los 3 niveles de la mente. Tercer nivel, supraconsciente. Segundo nivel, subconsciente. Y primer nivel, la conciencia. En el cerebro, en la mente inconsciente, se almacena nuestra información aprendida, recuerdos, prejuicios, creencias que traemos desde que fuimos gestados dentro del vientre y códigos heredados por nuestros ancestros. Ahí empezamos a recibir información de la madre hacia el hijo. Con la estimulación temprana podemos borrar la información heredada, los códigos heredados de nuestros ancestros. Toda esa información que traemos hasta la edad que al día de hoy tengas o tengamos, entre más edad tenemos, más trabajo nos cuesta hacer los cambios de nuestros pensamientos, ya que estamos habituados a ciertas conductas, creencias, prejuicios a través de los pensamientos. Historia personal no es más que un montón de emociones y pensamientos. Primero surge la emoción y después el pensamiento. O elegimos hacerlo consciente esos pensamientos, o el ego hace de las suyas. El ego, que es nuestra inconsciencia, atrapa el pensamiento. Si es negativo, le encanta la infelicidad al ego y hace que así percibamos e interpretemos la vida. Lo que pensamos produce las emociones que sentimos. La conciencia está más allá de nuestros pensamientos. Traemos una conducta aprendida. Cuando éramos niños y llorábamos, hacíamos rabietas y pataleábamos. Si fuimos recompensados, fue una lección terrible aprendida. Se nos quedó grabado en el inconsciente que la infelicidad, al sentir una rabieta y si te recompensaban, esa creencia aprendida, hoy hay que desaprender. Es un pensamiento negativo innecesario. Necesitamos cierto grado de conciencia para cambiar ese pensamiento negativo que está habituado a nuestra manera de pensar. Ese pensamiento no eres tú. El darte cuenta de su inutilidad, un estado de ánimo negativo, pero al verlo con la conciencia despierta, iluminada, automáticamente cambia tu pensamiento. No somos la voz interior, somos la conciencia. De esta forma nos liberamos del ego de la voz no observada. Cuando no hay conciencia, está el ego, que es adicto a la infelicidad. El ego atrapa los pensamientos negativos, patrones mentales aprendidos. Cuando usted está en la negatividad, hay algo en usted que la percibe como placentera. ¿Quién querría llevar a la negatividad, aferrarse a la negatividad, sufrir y hacer sufrir a los demás? Siempre que hay negatividad en usted, si puede ser consciente, ese momento de que hay algo en usted que saca placer de ella o que cree que es útil, está haciéndose consciente. El ego, en el momento que eso ocurre,
Su identidad ha pasado del ego a la conciencia. Esto significa que el ego se está encogiendo y la conciencia está creciendo. Usted es inteligente, podrá manejar cualquier situación. Usted es capaz de soltar, suelte su infelicidad. Una relación auténtica es la que no está dominada por el ego. Es presencia, es estar alerta en el silencio. Estamos presentes en el aquí y el ahora. Haz un espacio para el ser, no descuidar el ser. No es tarde para empezar a replantearnos, cuestionarnos ciertas conductas que sí podemos modificar. Si cambio mi pensamiento, cambio mi vida. En la infancia y en la adolescencia, los cambios serían más sencillos en teoría, porque han pasado menos años con esas conductas aprendidas. En cambio, a un adulto mayor tiene cierta desventaja, porque han pasado más años habituados a ciertas conductas, creencias, prejuicios. Aquí se trata de desaprender lo aprendido, tomando en cuenta que todavía hay cierta inmadurez emocional, tanto en los adolescentes como a veces en algunos adultos. Aún así, se logran cambios. Cuando vamos autoconociéndonos y se empiezan a cuestionar su manera de pensar, sentir y actuar, podemos pensar por qué actuó de tal forma cuando en realidad nos gustaría actuar de diferente forma, entendiendo que desde que nacemos, los cuidadores del niño empiezan a interactuar por medio de una sonrisa y el niño aprende a responder con sonrisa. Esas son las neuronas espejo. Así que nos vamos dando cuenta que en realidad no somos auténticos, que todo lo hemos aprendido, lo hemos imitado y seguimos aprendiendo a través de las neuronas espejo. La información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, en base a esa información, respondemos. Si nos empezamos a dar cuenta que las creencias, prejuicios ya no nos son funcionales, esas que traemos por hábito desde la infancia, es momento de empezar a cuestionarnos. Y si sabemos que no nos funciona, lo podemos reemplazar por otro hábito funcional. Para eso necesitamos 21 días para que se vuelva un hábito en mi vida. ¿Cómo lograrlo? Pues practicando nuevos hábitos funcionales, y todo lo tomamos a través de las experiencias de vida. Repetir y repetir y repetir hasta que nos salga bien. Es tan importante comprender esta forma de pensar, esta forma de sentir, esta forma de actuar que tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver más con los pensamientos que hacen que reaccionemos. La mayoría de las veces, sin pensar de manera automática, respondemos emocionalmente. Y lo ideal sería que aprendamos a reaccionar con la razón y no con la emoción. Dejar de reaccionar emocionalmente. Y esto solo es posible con el cambio de información que tenemos en el cerebro, reciclando, razonando lo que ya no es funcional. Como dejar de creer, por ejemplo, en los miedos imaginarios que nos impiden avanzar, nos paralizan, los prejuicios. Por ejemplo, dejar de juzgar dejar de juzgar a los demás y dejar de juzgarme. Que aceptar lo que ya viví en mi historia de vida, las heridas de infancia, reconocerlas y hacer un proceso interno de sanación. El proceso interno se lleva a cabo viviendo la experiencia con 5 etapas del duelo. Primero, la negación, el dolor, la rabia, la comprensión y la última, la aceptación.
Ante las heridas, generalmente como una herida duele, el error que cometemos es la negación. Como duele, mejor la dejamos guardada esa herida en un cajón. Es la primera etapa del duelo. Al no querer reconocer, lo niego. Tengo la herida, sé que me duele. Es la segunda etapa del duelo. Entonces vivo ese duelo, lo visualizo, lo siento, lo escribo, como me hace sentir, escribo cómo siento, cómo me hace sentir y luego lo leo. Y puedo sacar afuera lo que hay dentro, ya no habite más en mí. Y paso a la tercera etapa del dolor, que es la rabia. Me da coraje, pero hay que sentir esa rabia. Grita, canta, aprieta una toalla como si le retorcieras el cuello. Patea, pero sácala. No te quedes con nada. Escribe y luego lee. Verás que todo eso que sientes está dentro de ti. Es el momento de tirarla fuera de ti, que ya no esté dentro de ti. Así no te hará daño, más nunca. La cuarta etapa, pasas a la comprensión. Esta es tan importante como las tres primeras. Aquí comprendes a quién hizo daño y entiendes que esa persona es así, actúa así, porque es lo que tiene en su mente y en su corazón. Y no es por ti, es por su historia de vida. No justificas, pero cada quien tiene su propia responsabilidad de lo que tiene dentro. Y como es dentro, es afuera. Y generalmente las personas que no han sanado sus heridas empiezan a tirar su basura afuera. Claro que no eres su basurero, de ninguna manera, pero comprendes por qué esa persona no se ha tratado o no se ha querido tratar. Entonces, si yo soy esa persona que daña, estoy en ese proceso interno de sanación. Y si es la persona que tira con escopeta, cuernos de chivo, me alejo y no me pongo de tiro al blanco para que me siga dañando. En ese proceso interno sigo avanzando hacia la sanación. Sigue la última etapa, que es la aceptación. Al aceptar mi situación o la situación de las demás personas, ¿por qué yo actúo así? ¿O por qué los demás actúan así? Es por su historia de vida. Y quien sí se quiere sanar, hará este proceso interno de duelo. Y quien no, seguirá haciendo daño a sí misma y a su entorno. Con resiliencia, ¿qué es la capacidad que tiene todo individuo de salir adelante ante la adversidad? A veces es necesario pedir ayuda profesional y realmente entiendo cómo funcionamos los seres humanos. Podemos ahorrarnos tiempo, dinero y miles de terapias. Sobre todo evitar caer en adicciones y dependencias emocionales. Todo por arrastrar cargas emocionales no resueltas, no sanadas del pasado. Ahora bien, nuestro organismo está compuesto por mente, cuerpo y espíritu, y nosotros tenemos la obligación de cuidarlo, alimentar la mente, alimentar el cuerpo, alimentar al espíritu. Imagínate tu cerebro, divídelo en tres partes, como si fuera una esfera, la parte superior y la parte inferior. La parte superior está la supraconsciencia, tercer nivel y segundo nivel, subconsciencia. Son los dos niveles, parte de la inconsciencia. Y la parte inferior está la mente, el primer nivel de conciencia. En la parte superior, en la supraconsciencia, está la dualidad, la fuente, el manantial de poder. En la subconsciencia está la información, las creencias, los prejuicios, los programas que has ido creando desde la infancia hasta la edad que tú tengas ahora.
En primer nivel está la conciencia, está la lógica, el razonamiento. Recordando que el 95% de las actividades cotidianas las realizamos de manera inconsciente y solo el 5% las realizamos de manera consciente. Y qué bueno que es así, porque de otra manera, si no hiciéramos automáticamente muchas de nuestras actividades cotidianas, estaríamos pensando cómo manejar un automóvil, si primero lo enciendo, la primera, la segunda, o cómo me lavo los dientes, si empiezo de arriba para abajo. No, lo hacemos automáticamente. Si entendemos bien este funcionamiento de nuestro cerebro, nos ayudará en lo cotidiano a responder más con la razón que con la emoción. O sea, que elevas ese 5% cada vez más. Responder con la conciencia despierta e iluminada, darle luz a esa oscuridad. Por ejemplo, si al despertar amanezco agradeciendo por todo, elevo mi frecuencia vibratoria, elevo mis energías, por lo que sí tengo, me empiezo a sentir agradable el día, cambio mi jeta por una sonrisa, observo la naturaleza, escucho los pájaros, huelo el jabón al bañarme, disfruto el baño, siento equilibrio emocional. Entonces, mi conciencia despierta engaña al inconsciente. Le dice a mi inconsciente que se siente alegre, con equilibrio emocional, con energía elevada, con frecuencia vibratoria alta. Entonces, el inconsciente se lo cree y dice, también mi inconsciente está en equilibrio emocional, pero sin cambio amanezco de mal humor, no agradezco, lejos de eso me quejo por todo lo que pasa, echo culpas a los demás de lo que me pasa a mí, empiezo el día con desánimo. La conciencia, que es la parte lógica, la razón, pone tache y le envía esa misma información al inconsciente y se la cree. Y entonces dice la parte inconsciente, y así voy a estar de tache toda la semana, con baja frecuencia vibratoria, con baja energía, con desequilibrio emocional, con desánimo. Este sencillo pero eficaz método nos enseña cómo podemos engañar a la mente inconsciente de nuestro cerebro, tanto para el bienestar como para la insatisfacción. Todo depende de la información que tenemos en el cerebro. Si la información es pésima, así va a ser nuestra vida. Si la información es de calidad, reciclada, nuestra mente es como un jardín a la cual alimentamos diariamente con semillas para que florezca y dé buenos frutos. Depende de nosotros qué queremos alimentar. Con flores, florecerá nuestro jardín mental. Pero si elegimos alimentar con sapos y culebras, desde nuestros pensamientos expresamos lo que tenemos dentro. Entonces nuestro jardín se llenará de matorrales, no dejarán espacio para las flores. ¿Dónde nacen los conflictos? Desde nuestras interpretaciones de lo que sucede afuera. Quedamos que el organismo está formado por un cuerpo, mente y espíritu. Dentro de nuestro ser interior y de mi piel para afuera es lo de allá afuera, lo externo. No puedo controlar a nadie allá afuera. Lo único que sí puedo controlar es a mí mismo, a mi ser interior. Así que la persona más importante de mi vida, con la que no me puedo separar ni un segundo, con la que duermo, con la que vive y vivirá conmigo mientras tenga vida, soy yo misma. Así que soy la persona más importante de mi vida, con la que yo debo quedar bien, me debo llevar bien. Así que mi lema es llevarme bien conmigo misma, quererme mucho, satisfaciendo mis necesidades básicas y no hacer daño a nadie. Eso
Eso es mi ideal, pero como soy humana imperfecta, estoy en un proceso constante en mi vida cotidiana, observando mi mente, razonando antes de reaccionar emocionalmente. Si fallo, pediré disculpas, mas no perdón, porque si pidiera perdón y no me lo otorgan, me jodería mi existencia. Vamos a definir qué es la felicidad. La felicidad es estacionarme en el presente, habiendo superado las heridas del pasado, sin engancharme al pasado ni al futuro, mirando un futuro con ilusión. Es decir, si mi mente me quiere joder mi presente, basta con que la deje ir al pasado y me arruina mi presente. Estoy en el 2023 y a veces mi mente se va al 2008. Me doy cuenta de inmediato y le digo, no, estás ocupada mente, estás ocupada conmigo, no te doy permiso. Con mi presente no te dejo ir ni al pasado ni al futuro. Eso sí se puede, eso sí lo podemos hacer, simplemente estar observando la mente consciente que se mantenga en la razón y que reaccione más con la razón que con la emoción. Estar consciente de que a la única persona que puedo controlar es a mí misma. Entonces me pongo límites a mí misma. Yo no puedo ni debo imponer límites a los demás, que por su bien es como si querer controlar a los demás. No, a la única persona que puedo poner límites es a mí misma. Los límites son para mí, no para los demás. Le pongo límites a mi carácter, a mis pensamientos, le pongo límites a mis sentimientos, le pongo límites a mis acciones, le pongo límites a mis angustias, le pongo límites a mi desesperación, le pongo límites a mi rabia, le pongo límites a mi agresividad, le pongo límites a mi tolerancia, le pongo límites a mi paciencia, le pongo límites a mi lengua, al tono de voz, para que hable flores y no vuelva a dañar a nadie con sapos y culebras. Estar consciente de que la lengua es el arma más poderosa para hacer daño. Le pongo límites a mi persona. Yo permito quién sí y quién no entra en mi vida. Mi lema es vive y deja vivir. Quedamos que solo puedo controlar a mi ser interior, a mis pensamientos, a mis emociones, a mi conducta. Lo que sí no puedo controlar a nadie de allá afuera. Y me he dado cuenta que parte de mi vida me la he pasado queriendo controlar a todos allá afuera y nunca lo logré. No controlé a nadie. Me di cuenta que no me controlo ni a mí misma. Así que empezaré por no conflictuarme. Allá afuera pasan cosas, no me pasan cosas. Empezaré por quitar de mi vocabulario la palabra me. ¿Recuerdan en otros videos que ya lo hemos comentado? Eso de que me hicieron, me gritaron. Las personas allá afuera actúan igualito que yo. Actúan por lo que traen en su cabeza y en su corazón. Si agreden, si gritan, si molestan, no es por ti, es por lo que tienen en su cabeza y en su corazón. Es por su historial. No se han tratado y no quieren tratarse. Así que si traen cuernos de chivo, rifle, disparan, yo no me pongo de tiro al blanco. Para que me ataquen, me alejaré de esas personas. No las justifico, pero sí las comprendo, porque somos humanos y todos traemos nuestro propio historial. Y aquí no se trata de decir, ella es la mala y yo la buena. No, para nada. Estamos en aprendizaje y mucho que trabajar en nosotros mismos, cada quien con su trabajo personal, siempre y cuando quieran.
y no se nieguen a reconocer que tienen o tenemos un historial que hace que seamos así y que podemos cambiar si hacemos el proceso interno con las 5 etapas del duelo y estar conscientes de que hay una mejor forma de vivir, porque vivir mal no es vivir bien. Porque si alguien me pide ayuda, le puedo dar agua, pero no le puedo dar sed. Siempre, siempre empezar el trabajo con nosotros mismos. Si nuestra autoestima está baja, debilitada, es el momento de fortalecer con amor hacia nosotros mismos. Donde empieza el amor, primero tengo que amarme para poder amarte. ¿Cómo lograrlo? Reconocer que todos tenemos debilidades y fortalezas humanas. Tenemos luz y oscuridad. Por eso no somos ni buenos ni malos, porque la luz que sí tenemos va a iluminar a la sombra. Somos más los buenos que los malos. Y no es justificación, pero una pequeña parte de la población presenta trastornos mentales, necesitan tratamiento, pero no todos los casos ni son diagnosticados, mucho menos tratados. Y hay una gran parte de la población en riesgo por la vulnerabilidad, por tener heridas de la infancia no tratadas y caer en manipulación, dependencia emocional. Es importante conocer este aspecto. Nos damos cuenta que no hay educación emocional. Cuando tenemos problemas de salud, si son digestivos, vamos con el gastroenterólogo. Si son por tumores, vamos con el oncólogo. Si es de corazón, vamos con el cardiólogo. Pero si tenemos trastornos emocionales, no estamos educados para ir al psicólogo o psiquiatra. Es una parte fundamental quitarse los paradigmas de pensar que estás loco o loca, aceptar y reconocer que necesitamos ayuda. Es lo que nos aleja de los riesgos para la salud, nos acerca para saber manejar adecuadamente nuestras emociones, anteponiendo la razón en vez de la emoción. ¿Cómo yo me voy dando cuenta que me estoy amando? Cuando enriquezco mi felicidad y no pongo mi felicidad en los demás, en vez de quejarme, dejo en paz a los demás y cambio yo, cambio mis acciones, cambio mis actitudes. Yo puedo cambiar mi actitud ante mi familia. Los abrazo, los beso, no me meto en su vida. Aprendí a decir te amo, a no ser metiche. Mis pies con zapatos cómodos, no me pongo zapatos que me aprieten. A mi mente la alimento con pensamientos agradables. Mi alimentación sana, ejercito mi cuerpo, meditación y relajación con frecuencia, una buena lectura, buenas películas, disfruto de mi soledad conmigo misma. Cuando no le hago daño a nadie, cuando me pongo límites a mí misma, a mi lengua, a mi pensamiento, a mis sentimientos, cuando no tomo nada personal, cuando no ando suponiendo, inventando historias que ni son ciertas, cuando a través de la observación de mis pensamientos no me daño, no me juzgo, no daño a nadie de afuera, cuando me alejo de personas que me pueden hacer daño, las sigo queriendo, pero de lejitos. Si yo cambio mi entorno, cambio mi vida y ya no ando queriendo cambiar ni controlar a nadie de afuera, solo a mí. Hablemos un poco del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es para mí. Si yo daño, me queda la culpa y me tengo que perdonar a mí, no a la persona que dañé. Sí le puedo pedir disculpas, pero no perdón, porque si no me perdonan, ya me jodí. Si me dañan, si me sentí dañada en mi persona, perdono el daño que me hicieron, mas no justifico a la persona, porque le estaría quitando su responsabilidad y correría el riesgo de que se repita esa misma situación. Trabajo mi proceso de duelo,
Recordemos las 5 etapas: la negación, el dolor, la rabia, la comprensión y la última que termina de sanar es la aceptación. Si la persona que daña y anda dañando su entorno, tirando su basura, y si se da cuenta esta persona que hay una mejor manera de vivir bien y mejor, solo tiene que darse cuenta y no negar la situación, su historial, sus heridas no sanadas que hacen que funcione tirando su basura. Si soy yo la que tira basura y reconozco que estoy herida, reconozco mi historial y empiezo el proceso de sanación. Vamos a construir nuestra estructura, un mejor mundo interior para vivir con paz, tranquilidad, amor, armonía, satisfacción. Eso equivale a la verdadera felicidad. Nos empezamos a alejar de los riesgos para la salud, teniendo un sano equilibrio emocional, y en vez de tirar basura, empezamos a mejorar relaciones interpersonales, primero con nosotros mismos. El llevarnos bien con nosotros mismos, caernos bien, sin juzgarnos, sin ser tan dura con nosotros mismos, amando lo que hacemos y hacemos sin dañar a nadie, sentirnos en plenitud y así poder compartir nuestro 100% de plenitud con los demás, sintiendo llenos, plenos, sin vacíos. Así podemos amar al prójimo sin dependencia emocional, sin adicción, sin apegos, sin engancharse con nadie, con libertad, con una mente renovada y libre de querer vivir el momento presente.